¿Qué harías si, en plena noche, una fuerza inexplicable te llevara más allá de todo lo conocido? Para algunos, la idea de vida extraterrestre es solo una teoría. Para otros, una experiencia real que cambió sus vidas, para siempre. Hoy quiero contarte la historia de una pareja que afirmó, hasta el final de sus días, haber sido secuestrada por extraterrestres. Este es el caso de Betty y Barney Hill. Betty y Barney Hill eran una pareja interracial que vivía en Portsmouth, Estados Unidos. Respetados en su comunidad, Betty trabajaba como asistente social, mientras que Barney, un veterano de la Segunda Guerra Mundial, era un miembro activo de su vecindario. La pareja se había tomado unas vacaciones junto a su perrito Duffy, pero no se esperaban lo que les iba a suceder de regreso a casa. La noche del 19 de septiembre de 1961, estaban de camino a casa, era alrededor de las 10 p.m. y la calle estaba muy solitaria. Acompañados de su perro salchicha Duffy en el asiento trasero, Betty y Barney venían conversando de lo bien que lo habían pasado. Según contaron Betty y Barney, estaba más oscuro de lo normal, el aire estaba cargado de una extraña energía. Mientras conducían por la carretera rural, Duffy, el cual era normalmente tranquilo, comenzó a ladrar frenéticamente, como si viera algo que ellos no podían. Intrigados y asustados, Barney decidió detenerse para ver qué estaba sucediendo con el perro. De repente vieron a lo lejos una luz brillante en el cielo. Al principio pensaron que podía ser una estrella o un avión, ya que tenía unas luces rojas, pero esta luz se movía de un lado a otro a una gran velocidad. De pronto, como si estuviera manteniendo la distancia, el objeto flotaba silenciosamente en un mismo lugar. Barney fue a buscar sus prismáticos para verlo más de cerca. Al verlo detenidamente, se dio cuenta que tenía una forma extraña como de disco, y poco a poco se iba acercando hacia ellos. Mientras la luz se acercaba, Duffy aullaba, su mirada reflejaba un miedo palpable. Betty y Barney sintieron una creciente sensación de inquietud, y en un abrir y cerrar de ojos, el objeto ya estaba sobre ellos, alumbrando todo el área a su alrededor mientras producía unos ruidos extraños. En medio de la confusión, unos seres se materializaron ante ellos. Figuras humanoides vestidos con trajes negros, brillaban tenuemente. De cabeza muy grande y piel grisácea, sus ojos eran grandes y oscuros, emanaban una mirada fría sin expresión, casi hipnótica. Con el corazón acelerado, Barney relató que sintió que entraba en un trance profundo. Los seres empezaron a caminar hacia el coche. Barney se encontró paralizado, incapaz de moverse mientras observaba cómo Betty era llevada hacia la nave, donde también habían varios de estos seres asomándose por las ventanas. Parecían estar comunicándose telepáticamente. Una vez dentro de la nave, Betty y Barney se encontraron con un pasillo, luego los dirigieron hacia un cuarto. Era un ambiente extraño, lleno de luces y pantallas parpadeantes. Allí, varios seres desconocidos los rodearon y comenzaron a examinarlos. Uno de estos seres, que parecía ser el doctor de la nave, se acercó a Betty y le dijo en un tono calmado: «No tengas miedo, no dolerá». Usaron una máquina extraña para examinarla, tomando imágenes de su piel y raspando una muestra con un objeto afilado. También tocaron detrás de su cuello y arrancaron algunos cabellos desde la raíz, todo mientras hablaban en un idioma incomprensible. De pronto, el ser sacó una aguja larga y le dijo nuevamente que no tuviera miedo, antes de insertarla en su ombligo. Sin embargo, el dolor fue tan intenso que Betty gritó. Barney fue sometido a un examen similar. Al terminar, Betty reunió el valor para preguntar al ser de dónde venían. En respuesta, él le mostró un mapa que representaba distintos lugares del universo, con varios círculos que representaba ubicaciones. ¿Dónde están ustedes?, le preguntó el ser. Betty no supo responder, y él comentó: «No tiene sentido explicarte si no sabes dónde estás». Después de terminar los exámenes, les dijeron a ambos: «No se preocupen, pronto los llevaremos de vuelta a su vehículo, y no recordarán nada». La comunicación se transmitió directamente a sus pensamientos, según dijo Barney. Lo que pasó después fue que Betty y Barney se encontraron fuera de su auto, desconcertados y con la memoria fragmentada. Parecía que les habían borrado los recuerdos de lo ocurrido momentos antes. Al observar la nave de aquellos seres, una intensa sensación de pánico se apoderó de ambos, y sin pensarlo, subieron al auto y arrancaron a toda velocidad. Todo indicaba que estos seres habían provocado la amnesia en la pareja, dejándolos con un vacío inexplicable en su memoria. Al llegar a casa, ambos, aún exaltados por lo que acababan de presenciar, notaron que sus relojes se habían detenido.
Al abrir la puerta, vieron que ya eran las 5 de la mañana. El viaje de regreso había tomado mucho más de lo habitual. No podía ser. No tenían idea de qué había sucedido durante todo ese tiempo. Con el paso de los días, ambos comenzaron a experimentar episodios de angustia y pesadillas, reviviendo en sus sueños lo que esos seres les habían hecho. Las noches eran un tormento, llenas de los recuerdos fragmentados de seres que los observaban, la nave y de la aguja fría que le habían insertado a Betty. Decidieron buscar la ayuda de un terapeuta llamado Benjamin Simon. A través de sesiones de hipnosis regresiva, comenzaron a recuperar detalles sobre su abducción, revelando visiones vívidas de lo que había sucedido. Ambas versiones fueron bastante similares con algunas diferencias en los detalles y la percepción, pero coincidían en los puntos más importantes. Ahora me gustaría poner un fragmento de la sesión donde Betty cuenta un poco de la conversación que tuvo con uno de estos seres. They could answer all his questions. And maybe if he could come back, if we could make arrangements for a meeting, maybe I could, if he gave me time enough, somehow I could find these people. And I could arrange for him to meet them, and it would have to be done so there'd be no danger involved. I wouldn't want him to be exposed to any danger. That I don't know how I could do it. I don't know how I'd work it out. Así es como Barney describió a la nave, luces rojas en los costados. Cuando descendió en la carretera desde 100 pies de altura, estas luces se desplegaron en forma de alas. La historia de Betty y Barney se popularizó rápidamente, captando la atención de los medios y generando un gran revuelo. Este caso se destacó como uno de los primeros en recibir una cobertura extensa, convirtiéndose en un tema de discusión tanto en la comunidad científica como en la opinión pública. Las pesadillas de Betty se transformaron en un emblema de la angustia vivida por aquellos que afirman haber sido abducidos. Ambos se convirtieron en figuras clave dentro de la comunidad de ufólogos, y su experiencia fue fundamental para dar forma a la visión contemporánea sobre las abducciones extraterrestres. Además, Betty se destacó como una firme defensora de las personas que afirman haber tenido contacto con seres de otros mundos. La experiencia de Betty y Barney sigue siendo un referente importante en el estudio de encuentros extraterrestres. Su historia ha inspirado documentales, libros y debates sobre la existencia de vida más allá de nuestro planeta y cómo la interpretamos. Sin importar si es verdad o falso, su relato es simplemente fascinante, especialmente por el contexto de la época. ¿Qué piensas tú sobre este caso? ¿Crees en las abducciones extraterrestres? Déjame tu opinión en los comentarios y suscríbete para animarme a hacer más contenido como este. Nos vemos en el próximo video. Adiós.